no, no, qué momentos, ¿no? O sea, como los hombres de negro, ¿no? Que no pasó nada, ¿no? Ay, sí, 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 sí. Este seminario tan especial que se está realizando en torno a Soy la Aurora Cáceres y el feminismo peruano. Justamente el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el proceso y sobre las diferentes mesas. Asimismo, también creo que es muy importante resaltar la importancia de Soy la Aurora Cáceres para el feminismo peruano, ¿no? Creo que es uno de los temas que nos competen el día de hoy. Así que, bueno, buenas noches, profesoras. ¿Cómo ¿Qué se tal? encuentran? Buenas ¿Todo bien? noches. Buenas noches, Bueno, Víctor. Yadira. buenas noches, Víctor, Yadira. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, de hecho. Sabemos y creo que una de nuestras primeras preguntas, ¿no? Interrogantes, es este interés que suscita Soy la Aurora Cáceres o que despiertan ustedes, ¿no? Este interés que despiertan ustedes la obra de Soy la Aurora Cáceres y quizás cómo nacen en ustedes esta intriga, ¿no? Por conocer más sobre la obra de esta intelectual peruana. Uh-huh. Bien, yo creo que asume la palabra Sofía, que es también la gran gestora de este proyecto. Yo la voy acompañando, apoyando en la medida de lo posible, pero Sofía es la gran investora, esta figura. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el interés. Y bueno, el interés por Soy la Aurora ya viene de muchos años en mi casa. En el año 2009 publiqué un libro sobre la faceta de Soy la Aurora como historiadora, como crítica de arte. Y este fue mi primer acercamiento a Soy la Aurora, una Soy la Aurora que todavía para los primeros años del siglo XXI en el Perú era muy poco conocida, ¿no? En realidad le debemos a Thomas More en la reedición que él hizo de La Rosa Muerta, a Thomas More en la reedición le debemos el gran interés desde la literatura, ¿no? En el extranjero, que se vuelva a leer, le debemos el gran interés desde la literatura, ¿no? En el extranjero, que se vuelva a leer. El nombre de Zoila se fue intensificando en las investigaciones de género, en las investigaciones que tienen que ver con el feminismo histórico, ¿no? Con lo que pasó, van luchando por el sufragio femenino en el Perú en la primera mitad del siglo XX. Profesoras, ¿cómo ¿Qué se tal? encuentran? Buenas ¿Todo noches. Buenas noches, Bueno, entonces, buenas luego de 10 años tuve la oportunidad noches, Víctor, Yadira. Gracias por la invitación. Nacional esencial para este voto femenino en el Perú, que fue en 1931. Ella hizo una campaña muy importante con feminismo peruano. Y bueno, fue pasando el tiempo y se me presentó la oportunidad de hacer una exposición biobibliográfica en el Centro Cultural Inca Garcilaso de Zoila y de feminismo peruano, que me di cuenta pues que faltaba muy poco para el centenario de feminismo peruano. Eso, cuenta que dije, uy, falta muy poco. Entonces digo, ¿por qué no hacer un seminario, un evento donde podemos abordar las múltiples facetas de Zoila? Pues eso tampoco de vista. Ella nació en 1872 y falleció en 1958. Miren ustedes todo el trayecto de vida que tuvo, ¿no? Y eso se ve reflejado en los cambios que ella va proponiendo dentro de su propuesta stand y de actividad. La idea, y ni bien tuve la idea, te lo juro que pensé en Anaí. Y le dije, ¿no? Y ella me dijo, cuenta conmigo. Entonces ya, desde allí, o sea, tenemos 2 años. Sí,
Y bueno, retomo desde allí, efectivamente, bueno, fue un gran honor que Sofía me invitara a este proyecto. En realidad, este proyecto ha tenido como dos partes, ¿no? O sea, porque el seminario, en ese momento cuando Sofía me planteó la idea, se veía así como súper lejos, como, wow, todavía falta, ¿no? Para el 2024, como falta un montón, ya estamos acá a escasas semanas de concretarlo, pero también en el marco de esto coordinamos un monográfico, ¿no? Porque yo justamente en ese momento estaba trabajando con lo que sería, vamos, un intento de articulación de un archivo, ¿no? Sobre los feminismos divergentes en Latinoamérica, pero sobre todo en el entre siglos, y por supuesto en ese contexto la figura de Cáceres era fundamental. Cáceres, a quien ella me había acercado sobre todo desde la literatura, ¿no? Y a quien he conocido mucho más en sus múltiples facetas, sobre todo motivos, pero comentaba que esto es como digamos, la segunda parte o una parte de un proyecto que ha tenido una suerte de versión inicial que fue el monográfico que junto con Sofía coordinamos, ¿no? En una revista de la Universidad de París, que justamente llevaba por título Mujeres Latinoamericanas en el Tránsito al siglo XX, ¿no? Y que se enfocaba en lo que serían los activismos y los asociacionismos, ¿no? Y las estrategias para ingresar, ¿no? Desplegadas por las mujeres desde distintas que tradicionalmente las dejaba de lado, ¿no? Y que todavía podemos pensar que continúa dejándolas de lado, ¿no? En la medida en que no garantiza cabalmente lo que sería sus derechos, ¿no? Y algo muy importante para mí no solamente es que digamos, que es como la Biblioteca Nacional del Perú llegue a la universidad en las instancias, creo que eso es un logro fundamental para reconocer toda una trayectoria, como señalaba Sofía, institucional, ¿no? De la consolidación de esta asociación que ha sido clave para el desarrollo del feminismo en el país académico que se centre principalmente en la figura de Cáceres, ¿no? O sea, de Zoila Aurora Cáceres, que normalmente queda allí como una suerte de apéndice, ¿no? De extensión en lo que sería la gran figura del padre, ¿no? De Andrés Avelino Cáceres, o también como un nombre más en estos catálogos de escritoras que no terminan de ahondar, o de intelectuales que no terminan de ahondar en lo que sería la complejidad de su producción. Entonces, haber tenido la posibilidad, ¿no? De crear, van a ser de buen nivel, de alto nivel, ¿no? Dedicadas a la figura de Zoila Aurora Cáceres y que puedan ahondar en todas estas facetas de su trayectoria intelectual, social, política, ¿no? Porque hay este inconveniente, no sé por qué está pasando, ha habido un problema creo con su internet. Entonces, sí, entonces podríamos continuar entonces la con normalidad. Ya. Bueno, entonces... Bueno, sí, nos disculpamos más bien con el público por los inconvenientes y también con las profesoras por el inconveniente que hemos tenido. Cosas que, no sé, supongo que internet de Perú, ¿no? No diré líneas, pero... Pero bueno, podríamos continuar con las preguntas y realmente tenemos algunas consultas que nos genera este seminario y principalmente también la figura de Zoila Aurora, que creo que es uno de los motivos por los cuales todos estamos acá presentes. Entonces, hablar de Zoila Aurora. Y claro, la pregunta que quería realizar tiene que ver mucho con este rol que tiene Zoila Aurora dentro del feminismo peruano, ¿no? Entonces, la cuestión es sobre estas redes que se generan en torno a la figura de Zoila Aurora y otras autoras peruanas, ¿no? Que en esa época también tienen un rol fundamental para el desarrollo del feminismo. Entre ellos quizás Clorinda Mato de Turner. Y quizás allí yo quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se evidencia, cómo se forman estas redes en esta época? Bueno, yo quizás podría empezar directamente con la red de Clorinda con Zoila, que es la que has mencionado directamente. Primero, que nosotros tenemos pues una
una referencia luego del libro de Francesca de Negri, de todo este grupo de mujeres intelectuales, fines del siglo XIX, post Guerra del Pacífico, donde hay pues nombres como el de Clorinda, Mercedes Cabello, y luego viene pues una generación donde está Zoila. Zoila es una generación posterior, y Zoila tiene la influencia directa de Clorinda Mato, y no solamente porque Zoila ya estaba, ya tenía algunos años, era un adolescente, cuando estamos hablando de la Guerra del Pacífico, tenía 10, 11 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Clorinda Mato, ustedes saben que tenía pues una conciencia política abiertamente, que se conocía. Entonces ella era del partido del padre de Zoila, de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, por eso es que es bien interesante ver que los nexos no solamente tienen que ver con la cuestión de literatura, sino también con cuestiones políticas, afectivas, ¿no es cierto? Y esto se unió más cuando se da esta guerra civil entre Piérola y Cáceres, cuando tienen que salir, ¿no? Obligado, primero Clorinda, cuando se ve pues obligada, cuando le destruyen su imprenta y peligra su vida, entonces sale del país y se va a Buenos Aires. Y allá en Buenos Aires, la familia Cáceres también va y vive en Argentina, y es allí cuando Zoila empieza a escribir sus primeros ensayos en la revista Búcaro Americano. Entonces, cuando uno revisa esos primeros ensayos, ya se ve que hay una conciencia por el cambio educativo. Porque recuerden que hay un proceso que viene, primero, no es que las feministas en el Perú sean completamente primero sufragistas desde el siglo XIX, no, primero es el interés por el cambio educativo, ¿no? Y luego viene el interés sufragista, y eso se ve en la propia Zoila, ¿no? En el Centro Social de Señoras hay una preocupación por darle educación en oficios a las señoritas humildes, a las mujeres humildes en Lima, ¿no? Entonces, esas redes es interesante que las veamos no solamente desde la literatura, sino también de esta conciencia social, ¿no? Y eso es lo que se puede ver en esta conexión que hubo entre Clorinda y Zoila. Acá hay un dato que muchas personas desconocen, que en 1924 se repatriaron los restos de Clorinda Mato, y Clorinda Mato fue repatriada, y una de las voces que estuvieron en el momento repatriaron los restos de Clorinda fue Zoila. Entonces, ustedes revisan la prensa de ese momento, en noviembre de 1924, se repatriaron los restos de Clorinda Mato, se repatriaron los restos de Clorinda Mato, y una de las que organizó todo este despliegue de instituciones, donde incluso fomentaba a que las asociaciones femeninas, no necesariamente feministas, estuvieran presentes en este momento simbólico, fue Zoila, ¿no? Entonces, de esa manera se van con que Zoila tenía un seudónimo que era Evangelina, ¿ya? Entonces ella incluso ponía su nombre, Aurora Cáceres, y abajo ponía Evangelina, ¿no? Entonces, cuando uno revisa el Búcaro Americano, hay una cita de Clorinda Mato donde dice Eva por lo tentadora, y Evangelina, porque ella primero firmaba Eva Angelina, entonces decía Eva por lo tentadora y Angelina por lo angelical. Entonces yo podría pensar quizás que la misma Clorinda fue quien la bautizó con el seudónimo, ¿no? Entonces por ahí podría también uno pensar ahí, armar una historia, ¿no? Por allí. Claro, y fascinante porque es casi un bautizo intelectual, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque por buena parte de su vida Zoila va a firmar como Evangelina o Evangelina, ¿no? Y ese es un punto, pensando en las cuestiones historiográficas y en las dificultades que enfrentan las mujeres intelectuales, escritoras, ¿no? Para ingresar al discurso histórico. Creo que esta cuestión con la suerte de inconsistencia en términos de los nombres ha marcado unas dificultades para reconocer, ¿no? Y rastrear lo que sería la presencia de Cáceres, ¿no? de Aurora Cáceres. A ver.
veces juntos, separados, o SAC, ¿no? Entonces como que ya se enfrentan a una serie de retos para ser visibilizadas por el discurso histórico y estas inconsistencias y la falta de información y registro al respecto, ¿no? Creo que suma otra dificultad y por eso es tan importante el trabajo que hacen nuestras colegas historiadoras en ese sentido, ¿no? Añadiría también a esta genealogía intelectual y afectiva que ya destacaba Sofía, está en diálogo con, hay un investigador que es Javier Guerrero, que cuando trabaja el concepto de archivo ahora habla de la sobrevida del archivo, porque el archivo siempre como que se revisita, se amplía, ¿no? Se resignifica, entonces también creo que hay una suerte de sobrevida de ese vínculo intelectual con lo que o la presencia, participación y agencia de Cáceres en la repatriación del cuerpo de Clorinda, ¿no? Con respecto al asunto de los feminismos, yo pensaría, o sea, bueno, creo que siempre es súper importante acotar, ¿no? Cuando hablamos de esta, como señalaba Sofía, de esta generación más temprana de escritoras e intelectuales en el contexto peruano, tal vez ponerles el rótulo de feministas pudiera ser un poco anacrónico en ese momento, ¿no? Porque, por supuesto, ya cuando Cáceres está en plena agencia, en pleno apogeo, ya había, digamos, el feminismo como tal se nombraba, se enunciaba y, digamos, y había una mayor articulación de ese movimiento, pero creo que en autoras como Clorinda Mato o Mercedes Cabello, ¿no? La misma González de Fanen, podríamos rastrear una cosmovisión feminista más que, digamos, lo que sería la participación de ellas políticamente o activamente dentro de una suerte de movimiento feminista, ¿no? O dentro de un proyecto feminista como tal, ¿no? Pero sí hay una cosmovisión feminista en tanto, en la medida en que entendemos ese feminismo como una crítica al sistema patriarcal, ¿no? Todas ellas están confrontando el patriarcado, estas estructuras patriarcales que estarían naturalizando la subordinación de las mujeres en distintos sentidos, ¿no? Empezando por la cuestión de la educación, que es un punto en el cual todas estas autoras, pese a sus diferencias ideológicas, éticas, políticas, estéticas y demás, van a confluir, ¿no? Claro, otra pregunta importante va a ser qué tipo de educación están defendiendo para las mujeres, qué cantidad, qué porción o qué grado de participación va a tener la cuestión religiosa y demás. Ahí vienen una serie de divergencias que son muy interesantes de explorar también, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, habías comentado algo, también destacabas, Víctor, la cuestión de la longevidad de Cáceres, ¿no? O sea, que Sí, lo destacaba Sofía también, 1872-1958, entonces también eso me parece fascinante para trabajar a la autora y a Cáceres como figura, ¿no? Porque ese gran recorrido vital, que también es un gran recorrido, digamos, geográfico, ¿verdad? Porque Cáceres, como señalaba Sofía, se movía muchísimo y tenía unas redes súper dinámicas, ¿no? También implica todo un recorrido ideológico, intelectual, ¿no? O sea, y yo no hablaría de contradicciones, sino hablaría como de cambios, variantes, una evolución, ¿no? De un pensamiento que se va complejizando y que constantemente está dialogando con los imperativos del contexto, ¿no? Está dialogando con el contexto, con la realidad, y en ese sentido también me parece muy, interesante y estimulante trabajar la figura de ella como una intelectual, ¿no? Que está operando, que está asumiendo el trabajo intelectual de manera distinta como lo estarían haciendo los sujetos masculinos que están operando en otras condiciones, ¿no? Me habías preguntado, Víctor, acerca de la parte, digamos, literaria de Zoila Aurora. Sí, justo tenía ahí... Ajá. Justo ahí tenía una mención que hacer también, bueno, un poco mención aparte, justo estaba viendo las redes de la profesora Sofía y noté que acababan de mencionar, bueno, había compartido hace poco que había descubierto la ubicación de la tumba de Zoila Aurora Cáceres, ¿no? En el cementerio del Ángel. Me parecía muy interesante, ¿no? O sea, creo que va a realizar un homenaje, ¿no? Una romería. Sí, la romería. Una romería. Sí, bueno, en esta búsqueda para hacer la investigación sobre feminismo peruano, me planteé la idea de ir a Madrid a buscar los restos de Zoila Aurora, y bueno, eso fue toda una historia aparte en realidad, porque el asunto está en que si uno revisa la biografía de Zoila, pues se ve que ella falleció en Madrid en 1958. Entonces, podríamos pensar, obviamente, que sus restos están ahí. Entonces, cuando fui, empecé a indagar, tuve el certificado de defunción. Entonces, tuve el nombre del cementerio, un cementerio particular en Madrid que se llama San Justo. Cuando voy, resulta que el señor muy amable me atendió y me dijo, bueno, ya
aquí está usted aquí, voy a tener cuaderno. Entonces me empezó a leer y yo estaba ya apuntando donde él me estaba dictando que podía ir a ver en el cementerio. Y luego me dice, espere, un ratito, y se quedó en silencio y me dijo, acá hay una anotación, ¿no? Entonces dice, fue trasladada al Perú en junio de 1965. O sea, 7 años después de que ella falleció y estuvo enterrada en Madrid, la trasladaron a Perú. Y entonces, ahí ya como anécdota, el señor me miró y me dijo, porque yo me debo haber puesto una cara de sorprendida, increíble, entonces me dijo, bueno, espero que no haya venido a Madrid solamente para eso. Entonces yo le dije, bueno, en realidad sí, en verdad que ese era el mayor interés por viajar, ¿no? Bueno, llegué a Lima y luego de hacer varias también una búsqueda y también con la ayuda de el personal del Archivo de la Beneficencia de Lima, con la fecha del año 65 es que se pudo determinar que finalmente Zoila estaba aquí en el cementerio El Ángel, y por eso que coincidiendo con el centenario del feminismo peruano y como preámbulo al seminario que estamos difundiendo para el lunes 23 y martes 24 de septiembre, es que estoy haciendo con un grupo que donde también está ahí una romería, ¿no? Que va a ser, pues, después de años, probablemente Zoila va a ser visitada y va a ser colocado un arreglo floral simbólico, ¿no? En este año del centenario del feminismo peruano, ¿no? Entonces, muchas gracias por mencionarlo. Hoy día, que es 8 de septiembre, que es el 8 de septiembre de 1924, Zoila fundó Feminismo Peruano. Entonces, coincidía con la invitación de ustedes, así que por eso es que hoy día es que he compartido esa invitación abierta para todos y todas, ¿no? Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Me parece muy importante lo que mencionan e interesante la anécdota. Y bueno, continuando con este tema, teníamos la duda, ¿no? Más que duda, curiosidad de saber su respuesta con respecto a, digamos, la importancia de Zoila Aurora Cáceres para el feminismo moderno actual, ¿no? Más que nada, 147 años después de su nacimiento, ir por esta pregunta de por qué leer ahora a Zoila Aurora Cáceres, ¿no? Y con qué mirada traer a colación en la actualidad, digamos, su plan educativo, la idea que tenía que integra el activismo social, la educación, la descentralización, que también considero que Zoila hacía, ¿no? Gracias. Ceci, Anaí quiere responder y después también voy yo a la retaguardia. Bueno, yo quería vincular un poquito la pregunta con lo que había hecho Víctor antes acerca de digamos, de cómo ella está dialogando en términos de su trabajo literario con las estéticas e ideologías del periodo, y creo que parte, digamos, de la vigencia y la importancia de leer a la autora, o sea, no solamente está en lo que tiene que ver con toda su gran trayectoria como feminista en esta lucha por los derechos, ¿no?, sociales y políticos de las mujeres. Ella creo que participó estratégicamente de debates importantísimos, ¿no? Y en todos sus textos uno puede rastrear cómo ella está confrontando la construcción de lo femenino desde la mirada patriarcal, tanto desde lo que sería el modernismo como el naturalismo, ¿no? O sea, ella está como participando críticamente de estas matrices estético-ideológicas y les está tensionando desde una perspectiva de género, una perspectiva que está centrándose fundamentalmente en las problemáticas de las mujeres, ¿no? Entonces creo que allí hay un aspecto clave de lo que sería, vamos, la vigencia de la autora, necesidad de volver sobre ella, ¿no? Constantemente, como se señalaba, confrontando esta suerte de minorización de las mujeres, pero también, ¿no? Creo que muchos de los temas y problemas, ¿no?, que ella le preocupaban, ¿no?, en este feminismo que yo siempre considero como unos feminismos muy aterrizados, ¿no?, e incluso pragmáticos. No sé si Sofía estaría de acuerdo conmigo, ¿no?, pero es como que es algo muy, muy consciente, y eso venía también con la cuestión estética, la apelación al realismo en lugar de otras corrientes estético-ideológicas, que hay un gran apego a una gran conciencia de las situaciones y las coyunturas de las mujeres, y de allí la ausencia, la conciencia de la imposibilidad de una narrativa idealista, ¿no?, o digamos romántica, épica, ¿no?, sino que hay, pues, como que
más bien un trabajo muy concreto de acciones, ¿no? Acciones puntuales, la creación del Centro Social de Señoras para ayudar efectivamente a señoras burguesas, ¿no? Señoras burguesas que quedan viudas o que caen en desgracia una vez pierden a los maridos, ¿no? Debido a esta suerte un ratito, tengo acá a mi gran aliada, mi hija, que quiere también intervenir en la conversación, ¿no? Soy Lita. Sí, entonces, como que una gran conciencia en torno a la necesidad de ayudar a estas mujeres caídas en desgracia, vamos, que no son nadie una vez pierden el marido, que no tienen los recursos económicos ni tampoco educativos, ¿no? Ni las capacidades o la posibilidad de insertarse al mercado laboral, y en esa instancia que fue el Centro Social de Señoras les enseñaban a las mujeres herramientas para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, creo que ese es parte de los grandes aprendizajes, de esta mirada como muy pragmática, muy aterrizada, que constantemente está conciliando, como ustedes bien señalaban hace un ratito, la cuestión intelectual con lo social, con el activismo y con, efectivamente, vamos, más allá del debate teórico, trabajo, ¿no? Trabajo específico, ¿no? Concreto, vinculado, o que vamos, orientado a mejorar la situación de las mujeres. Y creo que también lo que uno puede leer en sus textos, ¿no? Incluso en un texto como Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, ¿no? Que es como una suerte de diario, novela, es al final una reflexión sobre las políticas sociosexuales, las políticas de género, las políticas matrimoniales, y uno puede identificar cómo muchas de estas cuestiones, estas jerarquías o estos parámetros que se están problematizando en estos textos que tienen que ver con la situación de las mujeres o esta subordinación naturalizada, son cuestiones que siguen muy vigentes, ¿no? Y otra cosa que quería añadir, y ahí le paso la palabra a Sofía, tiene que ver también con, pensando otra vez en la vigencia de ella como, con su feminismo, pero también como figura intelectual, tiene que ver con la forma en la que ella está constantemente replanteando lo que es la figura del artista, ¿no? Del sujeto artista, creador, confrontando la construcción patriarcal del artista como el gran genio, ¿no? Etéreo, y más bien planteándose y abriendo las condiciones de posibilidad para pensar en un sujeto creador, ¿no? Mujer que está trabajando en otras circunstancias, ¿no? Con otros recursos y también enfrentando otras dificultades, ¿no? Y eso creo que se puede rastrear muy bien en distintos textos de ella, tanto narrativos como también ensayísticos. Entonces, constantemente está confrontando esa estructura patriarcal y mostrándonos problemáticas que dan cuenta de la petrificación de las mujeres, ¿no? Cómo la situación de las mujeres no ha cambiado demasiado, ¿no? Cómo las problemáticas que se están reclamando parecieran ser las mismas, y por ello también, ¿no? Que muchas veces, incluso cuando nuestras estudiantes trabajan la literatura escrita por mujeres, en la actualidad constatan que los temas no son muy diferentes, ¿no? Que tienen que ver con la maternidad, con la educación, ¿no? Con la desigualdad, y no son tan diferentes los temas, no porque las mujeres no sean creativas y no tengan la capacidad de hablar de otra cosa, sino porque las problemáticas que les atañen no han sido solventadas, ¿no? Entonces creo que ahí podemos pensar, ¿no? en esa genealogía también, o esta continuidad en términos de temas y problemas que autoras o figuras como Cáceres ya estaban haciendo visibles y que estaban abordando con acciones concretas desde tan temprano, ¿no? Bueno, yo podría también añadir algo respecto a... Estaba yo recordando algunos subtítulos que yo estaba pensando cuando, por ejemplo, se hizo la exposición en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Esa exposición se llamó Soy la Aurora Cáceres, Compromiso y Legado Intelectual. Pero uno de los subtítulos que yo pensé para ese momento era de la palabra a la acción, ¿no? Que es lo que estaba diciendo ahorita, rescatando a Inaí sobre esta idea de intelectuales que van más allá, ¿no es cierto? Porque esa preocupación social las lleva a hacer algo, ¿no es cierto? A hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en todo este proceso de vida tan largo que tuvo Zoila, ¿no? Desde 1905, y ella se sentía muy orgullosa del Centro Social de Señoras, porque cuando ella está activa en 1924, feminismo peruano, y de allí para adelante, siempre recuerda el Centro Social de Señoras. Luego, otra cosa es también otro de los subtítulos que yo pensaba en algún momento utilizar era como decir que Soy la Aurora tenía una manera diferente de hacer política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me conmueve muchísimo que dentro de su correspondencia haya cartas de mujeres que le piden ayuda en el sentido de trabajo, en el sentido de que ayúdame porque mi esposo me ha dejado con mi hijo y no me pasa alimentos. Y entonces dentro de la correspondencia hay alguna carta que nos dice que en verdad Zoila sí se preocupó por ese caso. Entonces eso a mí me conmueve en un contexto donde la política
que tenemos, desgraciadamente, cada vez está peor, donde los políticos no escuchan, donde los políticos están pensando solamente en su propio bien económico. Entonces, esa es la política que no era la que practicaba Zoila. Entonces, muchas veces a Zoila se le encasilla como una mujer burguesa. Sí, era burguesa, obviamente. Ella no se podía desclasar, obviamente. Tenía una educación privilegiada. Pero ¿qué hizo con esa educación privilegiada? ¿Qué hizo? Hizo esto. Fundó el segundo colectivo feminista en el Perú. Y eso es bien importante que lo conectamos. Que ella no fue la pionera. La pionera fue María Jesús Alvarado, 10 años antes. Precisamente se ha inaugurado una exposición en estos días sobre María Jesús Alvarado. Entonces, es bien interesante que nosotros las conectemos. Si bien ellas no se conectaron por otros motivos, pero nosotros, desde la historia, desde la visión histórica, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento que en realidad en la primera mitad del siglo XX, las dos mujeres emblemáticas que están vinculadas a la lucha por el sufragio femenino fueron María Jesús y Zoila Aurora. Que dentro de todos estos grupos hubieron otras mujeres que ustedes pueden encontrar y que falta mucho investigar. Eso es importantísimo que nos demos cuenta. O sea, ellas dos son parte de grupos de mujeres que se estaban moviendo, que en la década del 20 eran pocos y que en la década del 40 eran más. Y cuando se llega ya a la discusión en el Congreso en 1955, ya hay otras mujeres que se están pronunciando y que no solamente firman con nombre y apellido, sino que firman representando a instituciones, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va creciendo este interés y esta búsqueda porque las mujeres puedan hablar en público, que puedan ellas mismas autorrepresentarse. Saben que cuando en un momento dado yo no me había dado cuenta, o sea, algunas veces uno dice, bueno, pues, pero el ganar el voto es solamente ir ese día a poner el papelito en el ánfora y se acabó el problema. Eso es lo que ganaron. Miren, algo tan elemental como un documento de identificación antes no existía para las mujeres. Eso yo no me había percatado hasta que tuve un caso que vino a mí y yo de verdad que no me había percatado. Entonces yo le dije, finalmente, ¿cómo se identificaban las mujeres antes de tener una libreta electoral? Bueno, yo llevaba mi constancia de bautizo o mi certificado de matrimonio. Entonces, al final, las mujeres, hasta bien avanzado el siglo XX, en 1954, las mujeres se identificaban como hijas de o como esposas de. Recién con la libreta electoral, ellas tuvieron su identificación de por sí solas. O sea, estamos hablando de 1955. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Si nosotros no damos cuenta de estos feminismos históricos, no tenemos esta conciencia, entonces no valoramos. Entonces, eso es lo que siempre repetimos en historia, ¿no es cierto? En la cuestión de la memoria, es muy importante. Y por eso es que yo considero que esta no es una historia solamente de mujeres, es historia de ciudadanía. Y ahí estamos hombres y mujeres. De instituciones, ¿no? También. Claro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? No es la historia solamente de mujeres. Y como feminismo peruano tampoco es la historia donde solamente hay nombres de mujeres. Ahí hay nombres de hombres que se comprometieron con la lucha de Zoila Aurora Cáceres, no solamente en Lima, sino también en el interior del Perú. Por lo menos en 7, lo que se llamaba antes 7 departamentos, estuvieron allí formando parte de la red de conexiones que activó Zoila Aurora, ¿no? Entonces, yo creo que la gran lección que nos deja Zoila Aurora Cáceres, como María Jesús Alvarado, la otra feminista que les he mencionado, es esa lucha que no las amilanó, a pesar de que no tenían un código civil a su favor en el momento que ellas levantaron la voz, a pesar de que se demoraban tanto en que las leyes se fueran cambiando, modificándose, y cuando logró Zoila en 1931 el derecho a que las mujeres pudieran votar municipalmente, no se hizo efectivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, si bien se ganan cosas, pero se demoran en llevar a efecto. Entonces, si no están ahí presionando, si no están ahí detrás, una continuidad que también tenemos hasta el momento. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, justamente es algo que estaba conversando con Yadira cuando estábamos ya antes de la entrevista de hoy, y nos parecía muy llamativo
este desarrollo que tiene Soy la Aurora a la par del feminismo y esto que yo en un principio llamaba contradicción en cuanto a los diferentes, en cuanto al feminismo que practicaba, ¿no? Pero que ahora que estamos conversando lo veo, como decía la profesora Inaí, una evolución más que una contradicción, ¿no? Una evolución en cuanto al pensamiento y a la ideología feminista que caracterizaba a Soy la Aurora. Y justo creo que sería interesante comentar un poco, o que nos comenten un poco sobre esta evolución que tiene Soy la Aurora en materia de su pensamiento, ¿no? Que incluso esto se evidencia también en sus acciones. Y no solamente a nivel quizás sociales, sino también incluso se podría decir artístico. Y creo que sería, no sé, me gustaría que nos puedan comentar un poco más al respecto, ¿no? Porque, y aquí termino mi idea, que yo bueno, he estado investigando un poco y observo que en algunas entrevistas, reseñas, observo que pasamos de un primer feminismo católico, ¿no?, a un feminismo socialista. Entonces, o esa es la clasificación o categorización que se hace de Soy la Aurora, ¿no? Bueno, yo podría añadir un poquito de más y te doy el pase. O sea, yo no encasillaría a Zoila nunca, porque en realidad es una mujer que absorbe de todo y ella hace un híbrido, incluso en sus textos literarios, ¿no? Están ahí. Ella siempre hace, o sea, tú no puedes decir que solamente hace ficción, porque ahí añade cuestiones de memoria personal. O sea, ella es un híbrido. Ella fue católica siempre. Siempre fue católica, o sea, no porque al inicio tomaba de referencia a las mujeres en la Biblia dentro de su discurso feminista y después no lo hizo, no es que porque haya dejado de ser católica, siempre fue católica. Lo que pasa es que ella fue tan inteligente de modular su discurso en determinados momentos. Y eso es lo que se aprecia en la campaña de 1931, donde deja de lado la cuestión del discurso bíblico y lo que va es a añadir el discurso de la memoria histórica, donde su apellido siempre va a estar vinculado. El apellido de Cáceres, de Andrés Sabino Cáceres, es la resistencia del Perú frente a un enemigo externo. Y ella en su discurso, ¿qué es lo que dice? El enemigo ya no es un enemigo externo, el enemigo es el Estado que no le da la independencia a las mujeres. Si se dan cuenta, entonces cambia su discurso, cambia. Entonces ella es una mujer muy hábil, fue una mujer muy hábil que modulaba su discurso. Entonces eso a mí me parece sumamente interesante de apreciarlo. Nunca dejó de ser católica, eso hay que tenerlo bien presente, pero el asunto está en que nos demos cuenta que la mayoría de veces las mujeres que practicaban un feminismo conservador no se movían de allí y se quedaban con ese discurso que donde había que... ¿Qué era lo que decían las feministas conservadoras en la década del 20? En la década del 30 también. Decían, las mujeres todavía no están preparadas para el voto, hay que seguirlas educando. Y Zoila ya decía en el 24, no, oigan, ya hay que darles el voto, ¿te das cuenta? Entonces, si ella hubiera sido una católica conservadora, se hubiera quedado todavía con la cuestión educativa y no hubiera pasado al siguiente escalón, que era el sufragista. Me quedo ahí. Bien, bueno, no sé, el término evolución a veces me da un poco, o sea, creo que lo acababa de usar yo, pero también creo que, porque en ese momento no pensé en uno más acertado, pero como que a veces me resulta problemático porque tiene una serie de connotaciones. De menos a más. Exacto, ¿no? Como un tránsito hacia adelante en clave de mejora, ¿no? De superación. Entonces yo creo que me gusta más y de hecho, así lo estamos trabajando en un proyecto en el que estamos participando Sofía, yo y un grupo de colegas también, de la PUC, de Humanidades Digitales, ¿no? Estamos a partir del álbum de Cáceres, estamos trabajando más bien como las derivas de su trayectoria intelectual, ¿no? Entonces creo que esas derivas son muy ricas porque, como señalaba Sofía, responden a la clara conciencia que tiene en torno a distintos momentos y sobre todo en torno a lo que serían distintas condiciones de posibilidad, ¿no? En ciertos momentos ella sabe que puede hablar de ciertas cosas, ¿no? Apelando a ciertos recursos, como hacían todas estas mujeres que trabajaban un poco con lo que tenían al alcance, ¿no? Entonces, como que lo que hay en este momento es esto, hay que trabajar
con la religión, por ejemplo, ¿no? Temprano siglo XX, para abrir estos espacios de posibilidad. Pero luego más adelante como que van cambiando la estrategia, ¿no? Y vamos, como señalaba, siempre en diálogo con el contexto y sobre todo apelando a lo que podríamos llamar, pensando en estas estrategias de adquisición de poder, a negociaciones con ese sistema patriarcal y con la misma, digamos, un sistema patriarcal que no solamente está integrado por varones o que solamente está sostenido por varones, sino también por mujeres, ¿no? Entonces son como que estas negociaciones para ver cómo llego, ¿no? Cómo transo y qué mejoras puedo conseguir en momentos concretos, ¿no? Y en ese sentido creo que podemos entender, ¿no? La diferencia en torno a sus planteamientos acerca del feminismo, ¿no? Que hacen este libro Las mujeres de ayer y de hoy, ¿no? Cuando ella hace un resumen del Congreso Feminista de Buenos Aires y dice, bueno, las mujeres no pueden apelar a tener los mismos derechos que los hombres, y luego su postura en otros momentos, o incluso lo que van a ser sus posturas en este mismo texto profanador, usando el término que mencionaba Víctor hace un ratito, que va a ser Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, que no solamente profana estética, sino que también profana géneros, ¿no? Entonces, como que por un lado, y eso es algo súper rico de trabajar, hay como esta tensión, ¿no? Esta complejidad ideológica en lo que va a ser su feminismo intelectual, en términos, digamos, de su trabajo intelectual, escriturario, y también lo que va a ser su feminismo en esta otra faceta de acción concreta, ¿no? Que se va ajustando y que, como señalaba Sofía, también va capitalizando los recursos que tiene a su favor, como el apellido paterno, para apelar a esta memoria histórica, política, y crearse una genealogía, una tradición propia que le abra un espacio de posibilidad en ese presente, ¿no? en esa res pública en el Perú, pero también a lo que van a ser sus relaciones en el campo literario e intelectual, que ya va a saber aprovechar muy bien relaciones con hombres, ¿no? Con grandes escritores, grandes intelectuales, periodistas, además, a quienes va a aprovechar para que le hagan los prólogos de sus textos y para garantizar que tengan una visibilidad, ¿no? Entonces creo que ver esas derivas, ¿no? Estas estrategias y esa capacidad de ella de leer el momento, ¿no? Para buscar estas mejoras, ¿no? Es clave. Y en esa línea también creo que, volviendo a lo que señalaba Sofía sobre la necesidad de pensarla, porque más allá de la iconización, ¿no? Como una feminista burguesa católica, ¿no? Por ejemplo, como a veces suele pasar, y hay gente que o se queda con esa imagen o se queda con la visión de la sufragista, y cuando le presentan una u otra es como que, pero me están hablando de la misma persona, y lo comento porque justamente pasó en un encuentro que tuvimos en un seminario de mujeres en el mes de noviembre en la universidad, en la PUC. Justamente hay personas que decían, pero yo no conocía esta faceta de Cáceres, que claro, tiene una trayectoria larguísima, ¿no? Y súper rica, y ¿no? Hay estas derivas, ¿no? Y creo que el asunto de la descentralización, que también mencionaba Yadira, es clave, ¿no? Para mostrarnos a un proyecto feminista, asociacionista y activista que no se está quedando en los circuitos limeños tradicionales, sino que entiende la necesidad de establecer toda una red de alianzas y de también darle visibilidad, ¿no? A otras mujeres con las que podría, también pensaría yo, Sofía, tú lo has trabajado mucho más, pero con las que podría incluso tener, y hombres, ¿no? Con los que podría tener diferencias ideológicas, pero hay esta cuestión, esta conciencia política de establecer estos pactos, ¿no? Para causas comunes, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, profesoras, por sus respuestas. Realmente siento que estamos aprendiendo mucho. Qué bonito término, derivas, ¿no? Muy bonito. Bueno, y aprovecho de mencionar lo del proyecto, tal vez, y el Congreso, rapidito. Ya. Sí, justamente por ahí va. Bueno, la convocatoria, como ya señalaba Sofía, tuvo la idea de hacer este encuentro, ¿no? Este seminario, y lo hemos ido concretando. Como también comentamos, pudimos tener una gran acogida. Tenemos 9 mesas y 3 conferencias magistrales a cargo de grandes especialistas en la obra de Soy Aurora Cáceres, lo que nos dice que ya no es, o sea, desde hace muchas décadas, pensaría yo, no es un sujeto menor, un sujeto de estudio menor en nuestro campo, ¿no? Sino que está siendo recientemente trabajada, y no solo en el Perú, ¿no? Tenemos especialistas en España, en otros países de América Latina, en los Estados Unidos, que están trabajando a esta figura, complejísima figura, desde distintas facetas, ¿no? Tanto de la cuestión literaria como la que tiene que ver con el arte, con la política, con el activismo, con las genealogías intelectuales, ¿no? Entonces hay como un gran campo de estudio, y me parece fascinante que justamente este encuentro, este seminario dé cuenta, ¿no? Acerca de esta riqueza y de toda la potencialidad y lo mucho que hay por trabajar y por conocer, ¿no? Y por decir acerca de Soy Aurora Cáceres y de este momento histórico cultural, y también de las redes transatlánticas que, como ya comentábamos, ella logra entablar. Y
algo que quiero comentar es que en este seminario lo estamos trabajando con todo un grupo, ¿no? En el marco de un proyecto de investigación CAP, que es financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es un proyecto que está trabajando con el álbum digital el álbum digitalizado de Soy Aurora Cáceres, justamente para identificar, Víctor, estas derivas de una trayectoria intelectual y personal, ¿no? Entonces el seminario es parte de las actividades de este proyecto, ¿no? Con el que hemos tenido también fondos para hacer posible este encuentro, ¿no? Pero también participan otras instancias, ¿no? Yo creo que ahí Sofía puede comentar un poquito más, ¿no? Sí, bueno, yo solamente quería añadir que hacer un seminario como este es mi primera vez, entonces obviamente no todo ha sido rosas y siempre yo siempre soy muy como soy historiadora, entonces tengo memoria que me gusta apelar. Memoria institucional. Claro, memoria institucional. Entonces, lo que yo digo es, o sea, hay que tocar puertas, ¿no es cierto?, para hacer un evento como quisiéramos hacerlo. Este evento en realidad era más grande. Yo lo soñé más grande. Pero, bueno, se fue acortando, se fue achicando conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿por qué la Biblioteca Nacional? ¿Por qué elegí la Biblioteca Nacional para hacer este espacio? Porque Soy Aurora Cáceres también eligió la Biblioteca Nacional para que custodie su archivo. Y entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Soy Aurora Cáceres en 1956, 2 años antes de que ella falleciera, donó el archivo de feminismo peruano a la Biblioteca Nacional. Entonces estamos hablando de una mujer que tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, los documentos que tiene la Biblioteca Nacional son valiosísimos porque no solamente nos permiten reconstruir la historia del colectivo feminismo peruano, sino las diferentes historias que podemos sacar de allí, los colectivos que también hubieron en el interior del Perú, las mujeres con nombre y apellido que estaban firmando artículos de periódico y hombres también, los colectivos que también se vincularon desde Latinoamérica cuando ella fue delegada del Perú ante la Comisión Interamericana de Mujeres, que es la faceta menos conocida de Zoila, que ella ella fue la delegada del Perú entre 1941 y 1947. Esto le permitió conectarse con feministas en Latinoamérica, con instituciones en Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un grupo, de un colectivo que no solamente lo debemos abordar desde Perú, sino desde una historia latinoamericana feminista. ¿Ya? Entonces, eso también es sumamente importante que lo tengamos. Entonces, la Biblioteca Nacional es la institución privilegiada que tiene ese archivo y por eso es que el evento se pensó que tenía que ser en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional nos acoge en este espacio que nos ha cedido gentilmente para hacer estos 2 días, que incluso nos amplió el horario, porque eso también es bonito decirlo, ¿no, Anaí? O sea que no salió tan pequeño, Sofía, dijimos, dice que quedó más pequeño, pero sí, no hubo que ampliar horario, o sea que corregir, sí, por favor. Sí. Pero no tan pequeño, ¿no? Sí, nosotros dijimos, bueno, tímidamente en la tarde del lunes y martes, y luego la verdad es que nos sorprendimos gratamente cuando recibimos la acogida que recibimos, ¿no? Nosotros tenemos 32 ponencias que están repartidas muy ajustadas entre el lunes y el martes, y luego también se sumaron amigos, ¿no? Yo convoqué a amigos, como tengo una amiga que también es sanmarquina, que tiene un negocio que se llama Bieledes, que hace plata, joyas de plata, y ella me dijo, yo quiero estar en tu actividad, yo quiero, entonces ella es su auspiciadora. Luego también convoqué a un amigo que también es profesor en la Facultad de Letras, Joel Rojas, que tiene la editorial independiente Heraldos Editores, que también es auspiciadora del evento, y también convoqué a una institución que sí es un ente grande, ¿no? Que en el sentido de que eso sí me costó, porque ahí yo no conocía a nadie y yo fui a tocar la puerta, y eso es lo que rescato. Muchas personas me podrían haber dicho que no, pero lo que yo sí digo es que me escuchen, que por lo menos escuchen mi proyecto, y eso es lo que yo valoro en las personas que me escucharon y me dijeron, no, ¿sabes qué? No puedo, pero ni siquiera me escuchan. Y entonces eso es lo que yo digo, ¿no? En las historias que yo escucho de esas personas a quienes toqué la puerta, yo tenía una idea y alguien me escuchó.
Y por eso es que pude salir adelante. Pero qué curioso que cuando yo le toco la puerta a esa persona no me deja ni siquiera expresarme. ¿Ya? Entonces, son las cosas que pasan. Pero el Hotel Bolívar sí me escuchó. Y el Hotel Bolívar es auspiciador. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué ustedes me dirán? ¿Por qué el Hotel Bolívar? Bueno, porque Soy la Aurora Cáceres hizo su campaña de 1931, esa campaña esencial, desde el Hotel Bolívar. Y por eso yo dije, yo tengo que ir al Hotel Bolívar y tengo que contarles esta historia. Y bueno, me escucharon. Entonces, por eso también es auspiciadora del evento, ¿no? Y bueno, yo agradezco a las personas que se están inscribiendo al seminario. Ya hay 38 personas inscritas que son las personas que van a querer la constancia, pero el ingreso es libre, ¿no? Entonces eso queremos rescatar, que el ingreso es libre, el lunes y el martes el ingreso es libre. Solo las personas que quieren una constancia sin pago van a recibir inscribiéndose previamente, ¿no? Entonces yo aspiro, tengo el otro sueño ya una vez que ya está encaminado todo esto, es llenar ese auditorio y decir que hombres y mujeres nos interesa reconstruir esta memoria de feminismo, del feminismo en el Perú en general. No solamente el feminismo peruano de Soy la Aurora Cáceres, sino del feminismo, de la historia de estos movimientos sociales liderados por mujeres en esta primera mitad del siglo XX. Este lunes 23 de septiembre y 24, ¿no? El lunes de 2 a 8 p.m. y el martes de 9 a 8 p.m. Ojalá, y yo creo que sí, noto que el esfuerzo va a rendir sus frutos y la gente va a llegar a llenar el lugar. Y para eso estamos los canales de difusión, ¿no? Creo que también pronto van a tener una entrevista con 2 Capricornios y un libro, ¿no? Profesora Inaí creo que va a conversar con ellos también. Ya desde acá les mandamos un abrazo a ellos, esperamos que salga muy bien y hay que continuar. De hecho, nos gustaría seguir hablando de Zoila, pero creo que estaríamos spoileando el evento, estaríamos hablando de algo que no deberíamos, así que lo dejamos para que todo el mundo que nos está viendo pueda ir al evento y enterarse sobre todo lo que repercute la gran figura de Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Entonces, desde ya les felicito y estaremos allí. Me haré mi viajezote desde Ancón hasta allá. Ay, muchas gracias. Quiero ir. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchísimas Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y qué lindo, ¿no? Continuar, digamos, como señalaba Sofía, trabajando todo este trabajo también de memoria, de historia, ¿no? Y continuar creando estas comunidades, ¿no? Estas comunidades, intelectuales, pero que también son comunidades afectivas, ¿no? Y que siempre le dan sentido a lo que hacemos y que también, digamos, qué honor que se articulen a partir de estas grandes figuras, ¿no? De estas grandes mujeres que también trabajaron desde la creación de redes, de la creación de comunidades para abrirse espacios y para sostenerse, ¿no? Un honor, ¿no? Y gracias, profesora Inaí, gracias, profesora Sofía, por su tiempo. Te apreciamos muchísimo. Nos disculpamos ya también por los inconvenientes. Esperamos ya de manera presencial en algún momento poder seguir conversando sobre estos temas que tanto nos gustan. Al público también que está acá presente, les agradecemos su tiempo y bueno, será hasta la próxima ocasión, ¿no? Claro, el 23 y 24 nos vemos en vivo, ¿ah? Ahí nos acompañan. Y en la romería también, Anaí, también la romería. Sí. La romería. Ahí les paso toda la información para la romería porque tenemos una transmisión súper linda, ¿no? Con todo el trabajo que ha hecho Sofía, ¿no? Buscando, que eso creo que es un punto clave para concretar esta historia, ¿no? Situarla en el mapa también, ¿no? Y que tenga un lugar de peregrinación, de reconocimiento, ¿no? Creo que eso es clave y es increíble que una figura tan importante, ¿no? Esté como tan invisible en ese sentido, ¿no? Creo que el asunto de los cementerios, ¿no? De rescatar la relevancia de los cementerios para reconocer, ¿no? Estas figuras angulares de nuestra historia, ¿no? Es un trabajo pendiente, así que Sofía, ya estaremos contigo y bueno, Lámpara Azul también seguro que nos acompaña. Por supuesto, no es un evento tan pequeño, tiene hasta una romería y todo, ¿no? O sea, me parece espectacular, pero tampoco, no sé. Y bueno, y ustedes, estudiantes o jóvenes investigadores, son los que tienen que continuar también todo este trabajo, ¿no? Así que muchas gracias por la motivación y por crear las condiciones de posibilidad para que esto se replique, llegue más lejos y para que más personas se motiven, ¿no? Y sigan investigando a nuestras autoras. Oh, wow. Sí, por supuesto. Bueno, tal vez, ¿no? Tal vez una segunda más grande como la que decía Sofía toda la segunda edición. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, el jueves 26 de septiembre va a estar con 2 Capricornios un libro, ¿no? Ya lo quería mencionar porque
para ayudar, bueno, nos apoyamos Muchas gracias con la podcast, comunidad. ¿no? O sea, claro, la comunidad. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Abrazos. Chao a Gracias todos, a todos. cuídense. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Se fue.